Ya es una costumbre aquello que está relacionado con una mejor calidad de vida, con las instancias, con las alternativas, con las posibilidades, pero convengamos que muchísimas veces hay cuestiones que terminan alterando lo que es este normal desarrollo. Hoy les proponemos a ustedes abordar algo que está relacionado con básicamente aquellas cuestiones de dependencia, aquellas instancias, aquellas características que vamos a estar charlando ya mismo con una especialista, las adicciones en particular, Las tecnoadicciones crecen fuerte entre los argentinos. El trastorno se manifiesta en quienes no pueden desconectarse del celular, la PC o la consola de juegos cuando lo deciden. Entre las adicciones sin sustancias, solo está por debajo las de ludopatía. Las consultas médicas han aumentado el año pasado un 45%. Los que más consultan son los padres, preocupados por sus hijos, que usan demasiado la computadora, en especial los juegos en red, el chat y las redes sociales. Pero también hay adultos que tienen entre 20 y 40 años que se someten al tratamiento porque no pueden despegarse de la PC, el celular o las consolas, o porque usan internet para concretar su adicción al juego, al sexo, al trabajo o también a las compras. El avance de internet potenció los trastornos que ya existían antes. Esto lo explica Alberto Trimboli, que es un coordinador de adicciones del Hospital Álvarez. En la actualidad, su equipo atiende unas 15 consultas mensuales por este problema. De todas estas, un 65% termina con las personas afectadas en tratamiento. Lo que define el trastorno no es la cantidad de horas que alguien pasa conectado. Hay adicción si el sujeto no puede desconectarse cuando lo decide o cuando necesita hacerlo para trabajar, estudiar o hasta para dormir. El tecnoadicto siente una necesidad creciente de estar conectado todo el tiempo y ante la falta de conexión aparece el síndrome de la abstinencia, con síntomas como nerviosismo, irritabilidad, agresividad y hasta desesperación. Pablo Rossi, director de la Fundación Manantiales, cuenta que en su comunidad terapéutica empezaron a llegar consultas por tecnoadicciones hace 10 años, con el auge de las consolas de los videojuegos y las PC. Años después, recuerda, fue por la expansión de los cibercafé, donde los chicos y adolescentes se encerraban varias horas para poder jugar en red. Hoy están los que no se aguantan sin revisar el mail y las redes sociales en los celulares, o gente que lleva su notebook a todos lados y vive buscando conexiones, wifi, solamente para sentirse conectada. Son ejemplos que se van dando al respecto. La dependencia puede ser muy fuerte, pero se supera, En los centros consultados, lo más común es que se trate en sesiones de terapia, donde se ayuda al tecnoadicto a limitar el uso de internet. Esto puede combinarse también con una terapia familiar y un tratamiento psiquiátrico. A veces también se trabaja en grupos para que los pacientes se apoyen durante todo este proceso. El tratamiento puede durar varias semanas o meses, inclusive hasta puede alcanzar un año. La mayoría mejora después de los 3 meses, pero se sigue con una terapia para poder prevenir lo que son las recaídas. Una terapia de apoyo, básicamente, en medio de todas estas instancias. Para poder consultar al respecto sobre estos temas, les dijimos la presencia de una especialista, la licenciada Inés Valdés, que es especialista justamente en adicciones, que pertenece a la Fundación Manantiales. Inés, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos y por estar aquí junto a nosotros para poder evaluar lo que es este tema de las tecnoadicciones. ¿Cómo se conoce, cómo se reconoce? Recién estábamos hablando algo fuera de cámara, ¿cuáles son las características al respecto? Bueno, las tecnoadicciones, como bien leías ahí en el informe, principalmente lo que son el abuso de determinados dispositivos o servicios tecnológicos, ¿no? Ajá. Esto incluye internet, teléfonos móviles, juegos, videojuegos, bueno, las redes sociales y demás. El tema es cuál es el límite, porque este tipo de servicios tecnológicos es de uso diario. Entonces, ¿cuál es el límite entre lo necesario y cuando empieza a ser el exceso? Exceso, exactamente. Entonces, digamos, la adicción se instala cuando se presenta en la persona que pasa grandes horas de tiempo innecesario frente a estos servicios tecnológicos
y cuando también empieza a postergar su vida social, laboral o escolar, en el caso de los niños, en función de esto, y cuando quiere reducir el tiempo que pasa y fracasa. Ahí es cuando, digamos, se instala la adicción, ¿no? Inés, ¿esto es una consecuencia de la falta de comunicación que hay entre los seres humanos? O cambiar la modalidad de comunicación, digo, esta cosa de poder tener un diálogo cara a cara, de poder hacer un intercambio, exacto, porque es muy fría la conexión a través de la tecno, básicamente. Exacto, a ver, en realidad no es que lo malo es la tecnología, sino es la personalidad que hace este tipo de abuso, digamos, porque no todo el mundo que trabaja con la tecnología o que usa el Face o el Twitter se vuelve adicto. Además es necesario. Exacto, entonces sí, por supuesto que nosotros en Manantiales lo que vemos cuando una persona se acerca y demás es ver qué es lo que, el para qué, o sea, para qué esa persona está conectada todo el tiempo, para qué manda SMS sin poder parar. O sea, en eso está ligado lo que vos decís, que es lo que hay realmente frustraciones, baja autoestima, y la personalidad de este tipo de adicción también es como la de otros tipos de adictos, ¿no? El tipo de personalidad, que está llenando algo. Eso es lo que generalmente hacemos en la primera etapa del tratamiento, identificar el para qué. Y después, bueno, ver a lo mejor delimitar, ver para qué lo usa esta persona. Entonces, a veces limitamos empezamos, es progresivo. A lo mejor limitamos, decimos, bueno, solo te conectás en tu casa y no afuera, como para empezar. Si es una persona que trabaja, bueno, en el trabajo y en casa no. Para eso también se necesita la ayuda de la familia, ¿no? Porque hay casos donde se va de baja internet en la casa, como eso para empezar en los tratamientos. Y a veces no solo el tiempo, también el tema de los contenidos. A lo mejor podés conectarte para ver los mails o mandar de SMS para cosas puntuales y no para usarlo como chat. Ahora, a ver, yo me imagino que sobre todo dentro de lo que es un armado de una terapia al respecto, la persona que está afectada por esto hasta se debe terminar haciendo lo que es un autoengaño. Primero tiene que aceptar de que se trata de una cuestión que hay que corregirla. Por supuesto. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Hacerse cargo y decir, tengo un problema. El 50% de la curación está en el reconocimiento de una existencia específicamente. Sí, sí. Ahora, ¿cuál es la reacción que se puede registrar, sobre todo con las personas que tienen que asumir determinada actitud? Porque digo, si es un adicto y uno le pone un límite, un freno, puede reaccionar de manera exactamente inversa, ¿no? Sí, bueno, eso como en el resto de las adicciones. Sí. O sea, depende también de las edades. Por ejemplo, a nosotros se nos acercan, a lo mejor en Fundación Manantiales, preguntando por algún familiar adicto y de paso nos dicen, bueno, porque además tengo un chico que no lo puedo sacar de enfrente de la computadora, de los jueguitos y demás. Entonces, en esos casos ahí, por eso es diferente lo que es una persona de 20 o 40 años que generalmente si se acerca a la fundación o consulta es porque ellos mismos se dieron cuenta. Sí. Diferente es el caso cuando se acercan los papás, generalmente porque hay otro familiar adicto y entonces ahí es cuando dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Por eso es diferente la reacción de unos de otros. Después en los tratamientos puede haber recaídas como en cualquier otro tipo de tratamiento de adicciones. Pueden querer iniciar y a veces, bueno, es frustrante, ¿no? El hecho de decir, bueno, hay que querer cambiar, porque cambiar sin que nada cambie es imposible. Entonces, a veces se inician tratamientos como con la idea de que algo es mágico. No es mágico. Siempre se puede, pero bueno, no se puede cambiar sin que nada cambie y todo que siga igual, ¿no? ¿Quiénes son los pacientes más vírgenes como para poder llevar adelante la siembra de lo que es este tratamiento? ¿El adulto o el infante? Discúlpame, no... ¿Cuál es más fácil de tratar? ¿Quién accede al tratamiento y demás? Es que eso, a ver... O a la reacción, porque también una cosa es poder ingresar y tiene un mejor resultado, un mayor resultado, a lo mejor en un adulto, porque lo asimila de una manera, o capaz en un chiquilín, porque lo ve de otra forma. Sí, obviamente, o sea, el adulto que se acerca y que está reconociendo, o sea, pero en realidad no depende de la edad, sino de un montón de situaciones. ¿Cuáles? O sea, si tiene un no apoyo familiar, porque, a ver... Por ejemplo, uno dice, bueno, un chico a lo mejor es más maleable, pero si la familia no lo apoya, o si uno empieza un tratamiento con un adolescente y en la familia los padres están todo el día conectados y demás, o sea, depende del ambiente familiar, de la situación familiar, social, de sus amigos, o sea que depende de varios factores, ¿no? Supongamos, a ver, Inés, por ejemplo, que se da también con mucha frecuencia personas solas, que terminan con esta adicción porque indudablemente hay una falencia de algo. ¿Cómo se hace para tratar a un adulto en soledad para poder avanzar? Porque un menor es lógico que va a estar acompañado de adultos, Bueno, ¿cómo sería en este caso una persona sola que,
a ver, digamos, volvemos a lo mismo, la tecnología no es mala, no, está totalmente. bueno porque acerca, pero digamos que una persona que se da cuenta que no puede parar. Bueno, en principio, cuando se acerca a la Fundación Manantiales, el equipo terapéutico lo que hace es una evaluación de la situación de esta persona. De ahí se diseña un programa para seguir y se le asigna un psicólogo, que es el que va a ir asistiendo durante el tratamiento. Y de ahí, bueno, se trata la situación vincular, la individual, la social y demás. O sea, hay que ver por qué esta persona, o sea, a ver, el tema es, ¿qué es lo que la llevó? Está bien, es la soledad, pero bueno, a ver, está bueno que esté conectada, pero si no es como que está atrapado en esto, porque digamos, las redes sociales o la computadora está bueno, pero también te aísla. O sea, entonces, por un lado están buscando el conectarse y no estar solos, y por otro lado, estás más solo que nunca. Siempre estamos hablando en el abuso de este tipo de servicios tecnológicos. En los puntos extremos que nunca son buenos para nada. Exactamente, entonces quedás aislado. A ver, hay personas que empiezan a tener lo que se llama el estrés tecnológico, que tienen ansiedad, a veces pasan tantas horas que tienen insomnio, descuidan, o sea, a veces no comen por estar frente a la computadora o al videojuego y demás. Produce irritabilidad. Hay personas que se olvidan el celular y realmente les cambia el estado de ánimo, o a veces no tienen crédito y tratan de buscar dinero por todos lados. Incluso, bueno, en los adolescentes los padres nos dicen, le di dinero para que se compre un alfajor en el colegio y no come porque se lo guarda para el videojuego. Es complicado el tema, ¿eh? Sí, es complicado. Parece simple, pero bueno. No. Yo creo que acá también tiene que ver mucho con lo que es, entre otras cosas, algo que empezábamos hablando recién, la posibilidad de esta cosa de interrelación entre seres humanos, ¿no? O sea, cómo nos puede permitir a subsanar. Tenemos una placa como para poder ayudar a lo que es todo este armado así. Ahí está, ¿eh? Tecnoadicciones, las consultas que han aumentado un 45%. Esto deriva de alguna evaluación que se ha hecho, hay un registro, hay una instancia. Nosotros en la Fundación Manantiales, en el 2010 recibíamos 5 consultas mensuales y en el 2011 ya se duplicaron al 100, o sea, ya recibimos 10. Estadística alarmante, entonces. Sí, alarmante, sí. Ahí vamos y seguimos viendo, por ejemplo, lo que son, a través de las placas que tenemos presentando, la mayoría son adolescentes. Esto tiene que ver con lo que te decía, que a lo mejor los que se acercan a Manantiales consultan por algún familiar adicto y de paso dicen, tengo además un hijo, o sea, a lo mejor no se acercan directamente en el caso de los adolescentes por ese tema. Bueno, es importante la observación de los pacientes, hacer un seguimiento de parte de ustedes. Sí, hacer un seguimiento, por supuesto, lo hacemos, el tratamiento se basa, generalmente van 2 veces por semana y se trabaja mucho con la familia. En caso que los familiares ven que no están cumpliendo estas pautas y demás, no hay que perseguirlos y demás ni estar encima, sino poder decirle, bueno, mira, comentáselo a tu terapeuta como para que esto sea parte del tratamiento, porque no siempre es posible seguir todas las pautas, ¿no? No, y además me imagino que esto tiene que ser de manera progresiva, porque si no se provoca justamente lo que es el síndrome de la abstinencia, que me imagino que debe ser exactamente la otra punta, ¿no? ¿Cuánto puede durar un tratamiento al respecto, más allá de que tenga alguna flexibilidad con las reacciones? Sí, depende mucho de cómo va evolucionando el paciente, ¿no? Pero puede durar desde, o sea, se empiezan a ver mejorías a partir de los 3 meses. A partir de ahí depende de la persona. ¿Cuál es la mejoría que se ve, lo primero que se nota? Sí, lo primero que se nota es que esa persona pueda estar, o sea, a ver, recuperar su vida social, incluso no estar tan irritable, estar más alegre, porque hasta les trae mal humor estar todo el tiempo, porque vos pensás que es la parte compulsiva, el no poder dejar, estamos pensando en no poder comer, ir a trabajar sin dormir porque no pueden parar de estar conectados, ¿no? Entonces lo que hay es una mejoría en su estado general, ¿no? Físicamente, están más alegres, y bueno, la conexión, el poder empezar a conectarse con otro y sobre todo el poder pasar horas prescindiendo de los servicios tecnológicos, ¿no? Inés, además de todo lo que es sí, puede ser un daño emocional que provoca esta adicción específicamente, ¿hay algún registro o alguna evidencia física sobre lo que es la misma salud de la persona o no? Bueno, y eso depende, por ejemplo, si pasan, o sea, si es ante una PC, o sea, eso también produce
trastornos en la visión, déficit atencional, o sea, esto sí también surge, o sea, físicamente estudios así no desconozco. No, porque también sería bueno, o sea, porque como para poder evaluar, más allá de todo lo que puede ser una demanda, en este caso es bueno, y por eso también aprender a dosificar lo que son las cosas, lo que son las mismas características. Por supuesto, o sea, decimos, la tecnología no es mala, no, el para tema nada. es el abuso o el uso compulsivo, cuando no se puede parar y se deja la vida real, digamos, en torno a esta vida virtual. Si no, o sea, el tema es que la tecnología está a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la tecnología, ahí es cuando... ¿Hay alguna marca o alguna diferencia, sobre todo lo que son, por ejemplo, los mismos estamentos sociales, las mismas características, las personas de mayor capacidad o de mayor poder adquisitivo, las de menor? Algunos también lo buscan como, al principio como una alternativa, como una posibilidad de trabajo y después terminan engrampados también y metidos ahí adentro. ¿Se hacen diferencias al respecto o no? No, esto pasa en todos los niveles sociales, o sea, también, o sea, no todo el mundo a lo mejor tiene acceso a una computadora, hoy por hoy sí, pero también están los ciber, los locutorios, o sea que esto no hay diferenciaciones. Claro, me imagino en el caso de un chico, o sea, con el tema del ciber, o sea, dejar de hacer determinadas cosas o dejar de prestar atención al colegio, eso lleva o conlleva lo que sea un detrimento de su capacitación, de su posibilidad. Exacto, o faltas, a veces faltan, no prestan atención, no están dormidos. Por supuesto. Sí, ¿El hombre o la mujer es más proclive a la adicción? Ambos. No es una cuestión de sexo. La técnica no hace diferenciación sexual, claro. Después, por ejemplo, en Fundación Manantiales, donde, digamos, la mayoría de los casos que tenemos, obviamente, son de drogas. Nosotros acá atendemos, o sea, son 10 consultas mensuales con respecto a tecnoadicciones. Ya es una costumbre aquello que está relacionado con una mejor calidad de vida, con las instancias, con las alternativas, con las posibilidades, pero convengamos que muchísimas veces hay cuestiones que terminan alterando lo que es este normal desarrollo. Hoy les proponemos a ustedes abordar algo que está relacionado con básicamente aquellas cuestiones de dependencia, aquellas instancias, aquellas características que vamos a estar charlando ya mismo con una especialista, las adicciones en particular. Las tecnoadicciones crecen fuerte entre los argentinos. El trastorno se manifiesta en quienes no pueden desconectarse del celular, la PC o la consola de juegos cuando lo deciden. Entre las adicciones sin sustancias solo está por debajo las de ludopatía. Las consultas médicas han aumentado el año pasado un 45%. Los que más consultan son los padres, preocupados por sus hijos, que usan demasiado la computadora, en especial los juegos en red, el chat y las redes sociales. Pero también hay adultos que tienen entre 20 y 40 años que se someten al tratamiento porque no pueden despegarse de la PC, el celular o las consolas, o porque usan internet para concretar su adicción al juego, al sexo, al trabajo o también a las compras. El avance de internet potenció los trastornos que ya existían antes. Esto lo explica Alberto Trimboli, que es un coordinador de adicciones del Hospital Álvarez. En la actualidad, su equipo atiende unas 15 consultas mensuales por este problema. De todas estas, un 65% termina con las personas afectadas en tratamiento. Lo que define el trastorno no es la cantidad de horas que alguien pasa conectado. Hay adicción si el sujeto no puede desconectarse cuando lo decide o cuando necesita hacerlo para trabajar, estudiar o hasta para dormir. El tecnoadicto siente una necesidad creciente de estar conectado todo el tiempo y ante la falta de conexión aparece el síndrome de la abstinencia, con síntomas como nerviosismo, irritabilidad, agresividad y hasta desesperación. Pablo Rossi, director de la Fundación Manantiales, cuenta que en su comunidad terapéutica empezaron a llegar consultas por tecnoadicciones hace 10 años, con el auge de las consolas de los videojuegos y las PC. Años después, recuerda, fue por la expansión de los cibercafé, donde los chicos y adolescentes se encerraban varias horas para poder jugar en red. Hoy están los que no se aguantan sin revisar el mail y las redes sociales en los celulares, o gente que lleva su notebook a todos lados y vive buscando conexiones, wifi, solamente para sentirse conectada. Son ejemplos que se van dando al respecto. La dependencia puede ser muy fuerte, pero se supera, En los centros consultados, lo más común es que se trate en sesiones de terapia, donde se ayuda al tecnoadicto a limitar el uso de internet.
Esto puede combinarse también con una terapia familiar y un tratamiento psiquiátrico. A veces también se trabaja en grupos para que los pacientes se apoyen durante todo este proceso. El tratamiento puede durar varias semanas o meses, inclusive hasta puede alcanzar un año. La mayoría mejora después de los 3 meses, pero se sigue con una terapia para poder prevenir lo que son las recaídas. Una terapia de apoyo, básicamente, en medio de todas estas instancias. Para poder consultar al respecto sobre estos temas, les dijimos la presencia de una especialista, la licenciada Inés Valdés, que es especialista justamente en adicciones, que pertenece a la Fundación Manantiales. Inés, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos y por estar aquí junto a nosotros para poder evaluar lo que es este tema de las tecnoadicciones. ¿Cómo se conoce, cómo se reconoce? Recién estábamos hablando algo fuera de cámara, ¿cuáles son las características al respecto? Bueno, las tecnoadicciones, como bien leías ahí en el informe, principalmente lo que son el abuso de determinados dispositivos o servicios tecnológicos, ¿no? Ajá. Esto incluye internet, teléfonos móviles, juegos, videojuegos, bueno, las redes sociales y demás. El tema es cuál es el límite, porque este tipo de servicios tecnológicos es de uso diario. Entonces, ¿cuál es el límite entre lo necesario y cuando empieza a ser el exceso? Exceso, exactamente. Entonces, digamos, la adicción se instala cuando se presenta en la persona que pasa grandes horas de tiempo innecesarios frente a estos servicios tecnológicos y cuando también empieza a postergar su vida social, laboral o escolar, en el caso de los niños, en función de esto y cuando quiere reducir el tiempo que pasa y fracasa. Ahí es cuando, digamos, se instala la adicción, ¿no? Inés, ¿esto es una consecuencia de la falta de comunicación que hay entre los seres humanos? O cambiar la modalidad de comunicación, digo, esta cosa de poder tener un diálogo cara a cara, de poder hacer un intercambio, porque es muy fría la conexión a través de la tecno, básicamente. Exacto, a ver, en realidad no es que lo malo es la tecnología, sino es la personalidad que hace este tipo de abuso, digamos, porque no todo el mundo que trabaja con la tecnología o que usa el Face o el Twitter se vuelve adicto. Además es necesario. Exacto, entonces sí, por supuesto que nosotros en Manantiales lo que vemos cuando una persona se acerca y demás es ver qué es lo que, el para qué, o sea, para qué esa persona está conectada todo el tiempo, para qué manda SMS sin poder parar. O sea, en eso está ligado lo que vos decís, que es lo que hay realmente frustraciones, baja autoestima, y la personalidad de este tipo de adicción también es como la de otros tipos de adictos, ¿no? El tipo de personalidad que está llenando algo. Eso es lo que generalmente hacemos en la primera etapa del tratamiento, identificar el para qué. Y después, bueno, ver a lo mejor delimitar, ver para qué lo usa esta persona. Entonces, a veces empezamos, es progresivo. A lo mejor limitamos, decimos, bueno, solo te conectás en tu casa y no afuera, como para empezar. Si es una persona que trabaja, bueno, en el trabajo y en casa no. Para eso también se necesita la ayuda de la familia, ¿no? Porque hay casos donde se va de baja internet en la casa, como eso es para empezar en los tratamientos. Y a veces no solo el tiempo, también el tema de los contenidos. A lo mejor podés conectarte para ver los mails o mandar de SMS para cosas puntuales y no para usarlo como chat. Ahora, a ver, yo me imagino que sobre todo dentro de lo que es un armado de una terapia al respecto, la persona que está afectada por esto hasta se debe terminar haciendo lo que es un autoengaño. Primero tiene que aceptar de que se trata de una cuestión que hay que corregirla. Por supuesto. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Hacerse cargo y decir, tengo un problema. El 50% de la curación está en el reconocimiento de una existencia específicamente. Ahora, ¿cuál es la reacción que se puede registrar, sobre todo con las personas que tienen que asumir determinada actitud? Porque digo, si es un adicto y uno le pone un límite, un freno, puede reaccionar de manera exactamente inversa, ¿no? Sí, bueno, eso como en el resto de las adicciones. O sea, depende también de las edades. Por ejemplo, a nosotros se nos acercan, a lo mejor en Fundación Manantiales, preguntando por algún familiar adicto y de paso nos dicen, bueno, porque además tengo un chico que no lo puedo sacar de enfrente de la computadora, de los jueguitos y demás. Entonces, en esos casos ahí, por eso es diferente lo que es una persona de 20 o 40 años que generalmente si se acerca a la fundación o consulta es porque ellos mismos se dieron cuenta. Diferente es el caso cuando se acercan los papás, generalmente porque hay otro familiar adicto y entonces ahí es cuando dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Por eso es diferente la reacción de unos de otros. Después en los tratamientos puede haber recaídas como en cualquier otro tipo de tratamiento de adicciones. Pueden querer iniciar
Y a veces, bueno, es frustrante, ¿no? El hecho de decir, bueno, hay que querer cambiar, porque cambiar sin que nada cambie es imposible. Entonces, a veces se inician tratamientos como con la idea de que algo es mágico. No es mágico. Siempre se puede, pero bueno, no se puede cambiar sin que nada cambie y todo que siga igual, ¿no? ¿Quiénes son los pacientes más vírgenes como para poder llevar adelante la siembra de lo que es este tratamiento? ¿El adulto o el infante? Discúlpame, no... ¿Cuál es más fácil de tratar? ¿Quién accede al tratamiento y demás? Es que eso, a ver... O a la reacción, porque también una cosa es poder ingresar y tiene un mejor resultado, un mayor resultado, a lo mejor en un adulto porque lo asimila de una manera, o capaz en un chiquilín porque lo ve de otra forma. Sí, obviamente, o sea, el adulto que se acerca y que está reconociendo, o sea, pero en realidad no depende de la edad, sino de un montón de situaciones. ¿Cuáles? O sea, si tiene un no apoyo familiar, porque, a ver... Por ejemplo, uno dice, bueno, un chico a lo mejor es más maleable, pero si la familia no lo apoya, o si uno empieza un tratamiento con un adolescente y en la familia los padres están todo el día conectados y demás, o sea, depende del ambiente familiar, de la situación familiar, social, de sus amigos, o sea que depende de varios factores, ¿no? Supongamos, a ver, Inés, por ejemplo, que se da también con mucha frecuencia personas solas, que terminan con esta adicción porque indudablemente hay una falencia de algo. ¿Cómo se hace para tratar a un adulto en soledad para poder avanzar? Porque un menor es lógico que va a estar acompañado de adultos, Bueno, ¿cómo sería en este caso una persona sola que... a ver, digamos, volvemos a lo mismo, la tecnología no es mala, no, está totalmente. bueno porque acerca, pero digamos que una persona que se da cuenta que no puede parar. Bueno, en principio, cuando se acerca a la Fundación Manantiales, el equipo terapéutico lo que hace es una evaluación de la situación de esta persona. De ahí se diseña un programa para seguir y se le asigna un psicólogo, que es el que va a ir asistiendo durante el tratamiento. Y de ahí, bueno, se trata la situación vincular, la individual, la social y demás. O sea, hay que ver por qué esta persona, o sea, a ver, el tema es, ¿qué es lo que la llevó? Está bien, es la soledad, pero bueno, a ver, está bueno que esté conectada, pero si no es como que está atrapado en esto. Porque, digamos, las redes sociales o la computadora está bueno, pero también te aísla. O sea, entonces, por un lado están buscando el conectarse y no estar solos, y por otro lado, estás más solo que nunca. Siempre estamos hablando en el abuso de este tipo de servicios tecnológicos, en los puntos extremos que nunca son buenos para nada. Exactamente. Entonces quedás aislado. A ver, hay personas que empiezan a tener lo que se llama el estrés tecnológico, que tienen ansiedad, a veces pasan tantas horas que tienen insomnio, descuidan, o sea, a veces no comen por estar frente a la computadora o al videojuego y demás. Produce irritabilidad. Hay personas que se olvidan el celular y realmente les cambia el estado de ánimo, o hay veces no tienen crédito y tratan de buscar dinero por todos lados. Incluso, bueno, en los adolescentes los padres nos dicen, le di dinero para que se compre un alfajor en el colegio y no come porque se lo guarda para el videojuego. Es complicado el tema, ¿eh? Sí, es complicado. Parece simple, pero bueno. No. Yo creo que acá también tiene que ver mucho con lo que es, entre otras cosas, algo que empezábamos hablando recién, la posibilidad de esta cosa de interrelación entre seres humanos, ¿no? O sea, cómo nos puede permitir a subsanar. Tenemos una placa como para poder ayudar a lo que es todo este armado así. Ahí está, ¿eh? Tecnoadicciones, las consultas que han aumentado un 45%. Esto deriva de alguna evaluación que se ha hecho, hay un registro, hay una instancia. Nosotros en la Fundación Manantiales, en el 2010 recibíamos 5 consultas mensuales y en el 2011 ya se duplicaron al 100, o sea, ya recibimos 10. Estadística alarmante, entonces. Sí, alarmante, sí. Ahí vamos y seguimos viendo, por ejemplo, lo que son, a través de las placas que tenemos presentando, la mayoría son adolescentes. Eso tiene que ver con lo que te decía, que a lo mejor los que se acercan a Manantiales consultan por algún familiar adicto y de paso dicen, tengo además un hijo, o sea, a lo mejor no se acercan directamente en el caso de los adolescentes por ese tema. Bueno, es importante la observación de los pacientes, hacer un seguimiento de parte de ustedes. Sí, hacer un seguimiento, por supuesto, lo hacemos, el tratamiento se basa, generalmente van 2 veces por semana y se trabaja mucho con la familia. En caso que los familiares ven que no están cumpliendo estas pautas y demás, no hay que perseguirlos y demás ni estar encima, sino poder decirle, bueno, mira, comentáselo a tu terapeuta como para que esto sea parte del tratamiento, porque no siempre es posible
seguir todas las pautas, ¿no? No, y además me imagino que esto tiene que ser de manera progresiva porque si no se provoca justamente lo que es el síndrome de la abstinencia, que me imagino que debe ser exactamente la otra punta, ¿no? ¿Cuánto puede durar un tratamiento al respecto, más allá de que tenga alguna flexibilidad con las reacciones? Sí, depende mucho de cómo va evolucionando el paciente, ¿no? Pero puede durar o sea, se empiezan a ver mejorías a partir de los 3 meses. A partir de ahí depende de la persona. ¿Cuál es la mejoría que se ve, lo primero que se nota? Y lo primero que se nota es que esa persona pueda estar, o sea, a ver, recuperar su vida social, incluso no estar tan irritable, estar más alegre, porque hasta les trae mal humor estar todo el tiempo, porque vos pensás que es la parte compulsiva, el no poder dejar, estamos pensando en no poder comer, ir a trabajar sin dormir porque no pueden parar de estar conectados, ¿no? Entonces lo que hay es una mejoría en su estado general, ¿no? Físicamente, están más alegres, y bueno, la conexión, el poder empezar a conectarse con otro y sobre todo el poder pasar horas prescindiendo de los servicios tecnológicos, ¿no? Inés, además de todo lo que es sí, puede ser un daño emocional que provoca esta adicción específicamente, ¿hay algún registro o alguna evidencia física sobre lo que es la misma salud de la persona o no? Bueno, y eso depende, por ejemplo, si pasan, o sea, si es ante una PC, o sea, eso también produce trastornos en la visión, déficit atencional, o sea, sí, o sea, esto sí también surge, o sea, físicamente estudios así no desconozco. No, porque también sería bueno, o sea, porque como para poder evaluar, más allá de todo lo que puede ser una demanda, en este caso, es bueno y por eso también aprender a dosificar lo que son las cosas, lo que son las mismas características. Por supuesto, o sea, decimos, la tecnología no es mala. No, el para tema nada. es el abuso o el uso compulsivo, cuando no se puede parar y se deja la vida real, digamos, en torno a esta vida virtual. Si no, o sea, el tema es que la tecnología esté a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la tecnología. Ahí es cuando... ¿Hay alguna marca o alguna diferencia sobre todo lo que son, por ejemplo, los mismos estamentos sociales, las mismas características, las personas de mayor capacidad o de mayor poder adquisitivo, las de menor? Algunos también lo buscan al principio como una alternativa, como una posibilidad de trabajo y después terminan engrampados también y metidos ahí adentro. ¿Se hacen diferencias al respecto o no? No, esto pasa en todos los niveles sociales, o sea, también, o sea, no todo el mundo a lo mejor tiene acceso a una computadora, hoy por hoy sí, pero también están los ciber, los locutorios, o sea que esto no hay diferenciaciones. Claro, me imagino en el caso de un chico, o sea, con el tema del ciber, o sea, dejar de hacer determinadas cosas o dejar de prestar atención al colegio, eso lleva o conlleva lo que sea un detrimento de su capacitación, de su posibilidad. Exacto, o faltas, a veces faltan, no prestan atención, no están dormidos. Por supuesto. Sí, ¿El hombre o la mujer es más proclive a la adicción? Ambos. No es una cuestión de sexo. La técnica no hace diferenciación sexual, claro. Después, por ejemplo, en Fundación Manantiales, donde, digamos, la mayoría de los casos que tenemos, obviamente, son de drogas. Nosotros acá atendemos, o sea, son 10 consultas mensuales con respecto a tecnoadicciones, contra 400 que recibimos de drogadicción, ¿no? En este caso, en lo que es drogas, acceden más a tratamientos, consultan más hombres que mujeres. Pero bueno. En el tema de las drogas. En el tema de las drogas, ¿no? El tema de tecnoadicciones. También el daño físico entre una y otra cosa son bastante diferentes. El punto inicial, o sea, por ejemplo, ¿cuál ha sido el paciente más joven o el más chiquito o el más menudo que ha caído o que ha llegado hasta la fundación como para poder recibir asistencia, o que han llevado, mejor dicho? O sea, que ha llegado a consulta. Y no, hemos tenido adolescentes de 13, 14 años. O sea, que empiezan la etapa de la adolescencia. Sí, exactamente. No los más chiquitos. No, a ver, no nos ha llegado a nosotros, pero sí, eso sí también existe, porque también hay chicos de 9 años que están conectados, 10 años y demás. Nosotros nos han llegado consultas de adolescentes. ¿Ahí cuánto tiene que ver la incidencia o los límites que se pueden, en el caso de las mamás o de los papás, que puedan poner un coto para todo este...? Y no, yo creo que en lo que es adolescentes, como en todo, es fundamental limitar, estar atentos también qué tipo de uso los chicos le dan. Y sí, limitar el horario, o sea, pasa que muchas veces los papás trabajan todo el día y demás y no pueden tener este control, ¿no? Y a veces por cansancio llegan cansados y bueno, sí, prefiero que esté una hora más en internet y por lo menos puedo estar tranquila. Entonces, a veces ocurren este tipo de cosas, pero obviamente está bueno que sea un límite y que además, a ver, a lo mejor pasan, no sé, 5 horas, 6 horas, bueno, está bueno que no tengan internet,
pero que esto también se sumen a actividades deportivas, recreativas, que no lo reemplace, o sea, que vayan al club, que vayan a una plaza, que hagan deporte, que se junten con amigos. ¿Hay una falta de crecimiento, de madurez en las personas que tienen este tipo de adicciones o no? A ver, las características en general de este tipo de adicciones y demás a veces tiene que ver con la escasa tolerancia a la frustración, baja autoestima, que son las características en general del adicto, ¿no? Sí. Bueno, va dependiendo también si es una internet o, por ejemplo, a todo lo que tenga videojuegos, ahí ya estarían como más similar a las características de las adicciones al juego, ¿no? ¿Cuánto riesgo hay, por ejemplo, al mencionar lo que son las adicciones al juego, por ejemplo, un tema que está marcado con los juegos con un registro, con una característica de violencia, con una instancia, sobre todo en los más chicos, ¿no? Sí. En los adolescentes, básicamente. Esto termina generando una reacción por parte del adicto que también después se puede manifestar en lo que es la vida común, la vida cotidiana. Sí, digamos que a la cantidad de horas que se pasa pendiente se le suma el tema de la violencia. Sí. Y si esto estamos viendo que es un chico en formación, obviamente que esto influye negativamente en su evolución, ¿no? Claro. Eso claro. Sí, también. O sea, se le suma la adicción, la violencia, digamos. Obviamente es virtual. Totalmente. Pero esto también hace que se alteren, que estén como más agresivos. Claro, pero, a ver, es virtual lo que en la etapa del juego. La pregunta es, ¿hasta cuánto puede incidir? Porque lo hemos visto en los registros. Sí, y sobre claro todo que en las sí, por supuesto esto influye. A lo mejor, influenciado por algo que ve que lo quiera llevar a la práctica. No, por eso no solo los padres tendrían que estar atentos al tiempo, sino al contenido. O sea, tanto de los videojuegos o a qué acceden a los chicos en internet. O sea, no es solo el tiempo, sino también el contenido. Por supuesto que esto influye muchísimo, más en una persona en formación. Inés, yo creo que hay que ponerle límites a lo que es el chupete electrónico, como para poder llevar adelante un manejo. Digo, es necesario en determinado momento, es útil. Es bueno, es divertido. Totalmente, totalmente. Sí. Pero es un extremo, sí. Como bien lo decías al principio, es una adicción y como toda adicción no lleva buenos resultados. Tal cual, sí, sí. Inés, mil gracias. No, al contrario. Y como siempre, nosotros abordamos los temas que están relacionados con la salud, con una mejor calidad de vida, como lo hacemos habitualmente aquí a través de CN23.